actividad 1. Hacer un ejemplo. Bueno, empezamos ahora con la explicación de la guía número 7 de funciones, que hemos hecho una selección de ejercicios y vamos a explicar algunos, ¿sí? El resto lo van a ir completando. Entonces, en la actividad 1 dice, la actividad 1 dice, reconocer las relaciones funcionales en cada enunciado y determinar variable independiente y dependiente. Para poder resolver esta actividad tenemos que saber qué es una relación funcional. Eso es muy importante, si no, no van a poder resolverlo. Díganme de la teoría, de lo que vieron el lunes. No sé si han tomado notas, si ustedes tienen un apunte, digamos, aparte de que le da la profe, si van haciéndose un resumen. ¿Qué dice eso sobre una relación funcional? ¿Qué es una relación funcional? Toma un té primero, prepárate. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué es una relación funcional? O busquen si no saben, ahí en el apunte de la teoría, ¿qué les dice? Profe, Sí. puede ser que sea una correspondencia que asocia a los elementos del conjunto A y con los elementos del conjunto B. Sí, eso es cierto, muy bien. Tenemos un conjunto de elementos, llamémoslo A. Pero esa asociación no es de cualquier manera, no asocia cualquier elemento de A con cualquier elemento de B, sino que tiene que cumplir una condición, a ver cuál es. La función va a ser la ley que le va a asignar a un elemento de A un elemento de B. Pero esta asignación es a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no puede suceder que este elemento de A esté relacionado con dos elementos distintos de B. En ese caso, esa relación no es funcional. ¿Ah? Entonces, para que sea relación funcional, tiene que ser un elemento de A, ¿sí? O sea, la función le asigna a un elemento de A un único elemento del conjunto B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, tomemos unos de ejemplo, en C, y veamos primero si es una relación funcional, bien, y después vamos a determinar cuál es la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, como el valor B siempre se calcula partiendo de un valor que se toma del conjunto A, entonces la variable independiente es la que corresponde al conjunto de salida y la variable dependiente es la que corresponde al conjunto de llegada. O sea, dominio y recorrido. Acá tendríamos la variable independiente. Y la variable dependiente. Bien. Entonces, por ejemplo, el C dice, los oficiales de salubridad estiman que el número de personas que contraerán una epidemia depende del tiempo transcurrido desde que se descubrió. Bien. Entonces, ¿quiénes serían los elementos del conjunto A y quiénes serían los elementos del conjunto B?
Acá dice, el número de personas que contraerán una epidemia. O sea, por ejemplo, acá B, un puntito de B es un número, ¿no es cierto? El número puede ser 208, 509, 15.000, 1.000.000. ¿Se entiende? Es decir, un elemento de B es un número que representa la cantidad de personas que contraerán una epidemia. Y ahí dice, depende del tiempo transcurrido desde que se descubrió. Entonces, ¿quiénes son los elementos del conjunto A? El tiempo. El tiempo transcurrido desde que se descubrió. O sea, si una epidemia se descubre, no sé, a los 3 días, no es lo mismo que si se descubre a los 5 días o a los 7, ¿se dan cuenta? Es decir, mientras más tiempo transcurra hasta que se descubre una epidemia, más personas van a contraer la enfermedad. ¿Bien? Entonces aquí tendríamos que el número de personas que contraerán la enfermedad, o sea, la epidemia, es la variable dependiente. ¿Sí? Es una relación funcional porque a un número le corresponde un único tiempo, ¿no? ¿Sí? Tiempo en días o no sé cómo lo medirán el tiempo, pero ha transcurrido, pero a un determinado tiempo que se haya descubierto una enfermedad le corresponde un determinado número de personas que contraerán la enfermedad. Entonces, primero uno tiene que decir, ¿es una relación funcional? Sí, porque a cada tiempo le corresponde un único número. No es que dice, bueno, si pasaron 2 días, los que contraerán la enfermedad serán 512 personas y 315. No. ¿Se entiende? A cada tiempo le corresponde un único número. Bien. Así es como tendrían que resolver la actividad. Bien. Para la actividad 2, dice, indicar cuáles de los siguientes gráficos corresponden a funciones. Bueno, cuando representamos una función gráficamente, generalmente tenemos sobre el eje de las X y el eje de las Y, ¿no? Sobre el eje de la X está la variable independiente, ¿no? Que es la que varía, que toma cualquier valor sobre el eje X. Y sobre el eje Y es el resultado del valor que asume para un determinado X. Por ejemplo, en este caso, para X igual a 3, ¿sí? La variable dependiente, el valor de Y, va a dar 0. ¿Bien? Lo importante es que a cada elemento de X le corresponde un único elemento de Y para asegurar que sea función. Entonces, hay dos formas. Una es gráficamente, uno dice, bueno, si yo me tengo que fijar que a cada X le corresponde un único valor de Y, lo que se puede hacer es trazar rectas paralelas al eje Y que corten a la gráfica, ¿no? Ahí en ese caso yo tracé una recta de color violeta. A ver, acá voy a trazar otra. Entonces, ¿qué pasa? Me estoy fijando para un valor de X, ¿cuántos valores de Y corresponden? En este caso, fíjense, la recta violeta, ¿en cuántos puntos interseca la gráfica? Para este valor, que será, por ejemplo, el 1,5, para el X igual a 1,5, ¿cuántos valores de Y hay? Entonces, si pueden observar ahí, tenemos un valor, por ejemplo en el 1, y un valor en el menos 1. Entonces, para un valor de X tenemos dos valores de Y distintos.
¿sí? 1 y menos 1. Por lo tanto, esta gráfica no corresponde a una función. ¿Sí? No todas las gráficas son funciones. ¿Se entiende? Lo que ustedes tendrían que verificar en cada uno de estos casos es si para un valor de X se corresponde un único valor de Y. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Por ejemplo, este que está acá, ¿qué les parece? ¿Es función o no es función la parábola con la rama hacia arriba? Sí, sí, funciona. Claro, si no. Nosotros trazamos rectas perpendiculares al eje X, ¿no? Fíjense, para cualquier valor de X se corresponde un único valor de Y, ¿no? Es decir, todas estas rectas cortan, intersecan a la gráfica de la curva en un único punto. ¿Ven? Es decir, para un valor de X, por ejemplo, hay 4,30, hay un valor de Y. Para 3, un valor de Y. Un valor de Y, un valor de Y. Bueno, esto capaz que lo vieron en la escuela, ¿no? Bueno, vamos con el 4. El ejercicio 4 dice, para las siguientes tablas, indique si las relaciones entre la primera y la segunda columna son función, ¿no? Bueno, tenemos dos tablitas, tenemos que determinar si es o no es una función. Porque uno recolecta datos, ¿no? Y después puede encontrar relaciones o no. Por ejemplo, dice, esta tablita, el producto dice trigo duro, precio 123. Maíz duro, 116. Mijo, no sé qué es ese. Sin respuesta, debe ser o no se conoce. Girasol, 224. O sin stock, no sé. Y después tenemos otra tablita con las localidades de la provincia de San Luis y la temperatura máxima en el mes de julio, por ejemplo, del 2013. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, si a cada elemento de la tablita de la izquierda le corresponde un único valor en la tablita de la derecha. Entonces, como pueden ver acá tenemos dos productos distintos, mijo y lino, que le corresponden el mismo valor, ¿no? Pero fíjense que mijo y lino son dos valores distintos del conjunto de salida. Entonces, sí puede ocurrir que a dos elementos distintos le corresponde el mismo, por ejemplo, si este es el conjunto A y este es el conjunto B. Si yo tengo dos elementos distintos, sí les puede corresponder el mismo valor, porque de hecho, fíjense en una función cuadrática, en una parábola, por ejemplo, no sé, a este valor, a x1, ¿sí? Supongamos que este es el eje X y este es el eje Y. Supongamos ahí a ese valor de X y a este otro valor de X que son distintos, fíjense que les puede corresponder el mismo valor de Y. Es lo que pasa acá, ¿no? Dos elementos distintos le puede corresponder el mismo valor de Y. Esto sigue siendo una función, ¿no? Acá tenemos dos elementos distintos que le corresponde el mismo valor del conjunto de llegada. Pero lo que no puede pasar es que un elemento tenga dos valores, un elemento del conjunto de salida tenga dos valores distintos del conjunto de llegada.
Bueno, ¿alguna preguntita? Profe, yo sí tengo una duda. Decime. Sí, pero es respecto al ejercicio 3, Sí. el de identificar. Yo tengo una duda respecto, a ver, ¿Este? que lo veo. Sí, sí, ese. Analizar la siguiente, te No, dice, no, en el 2, disculpe, pasa que como pasamos, ahí, sí. bien, En el segundo, en la segunda función, esa puede ser que sea una función par, puede ser porque son simétricas los dos sí, costados. Bueno, y donde dice indicar cuáles de los siguientes gráficos, entonces yo tengo que ver que cumplan con con lo que es una función par. Primero tengo que ver si, no, acá no te pregunta de par, impar, no te dice nada, solamente está trabajando, sobre todo en los primeros ejercicios, con el concepto de función. Cuándo una relación es una función y cuándo no. Más adelante van a aparecer ejercicios para ver si la función es par o impar. ah, claro, claro, no me había quedado bien ni claro qué es lo que buscaba el ejercicio. Bueno, gracias, profe. De nada. No, no, lo que busca básicamente es que ustedes puedan reconocer visualmente si les aparece la gráfica de una relación entre dos conjuntos de elementos, que puedan reconocer visualmente si esa relación responde a una función o no. Bueno, ¿qué otro seleccionamos acá? El 5. Como no hay opciones para elegir, digamos, dentro del 5, vamos a explicarlo para que ustedes lo puedan resolver. Dice, se desea construir un corral rectangular tal que el largo sea igual al doble del ancho. Bueno, si esto es X, el ancho es X, el largo tiene que ser el doble. Escriba una función que represente la superficie que ocupa el corral en función del ancho. Y la otra que represente la superficie en función del largo. Bueno, la superficie del corral, como es un rectángulo, es base por altura. O si ustedes quieren, ancho por largo. Ancho por largo. Bien. Entonces, si la función tiene que estar según el ancho, ¿qué estoy diciendo? Que voy a dejar el largo fijo y lo que voy a variar va a ser el ancho. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a poner? Una función de x que me dé la superficie en función del ancho. O sea, x sería el ancho por el largo, 2x. Y si uno pone así, ¿qué me va a quedar? X por 2x me da 2x al cuadrado. Entonces esta es una función que representa la superficie y varía si es que varía el ancho del corral. O sea, si nosotros variamos el ancho del corral, va a variar la superficie como indica esta función. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ustedes ahí van a pensar la otra función que esté de acuerdo, o sea, que represente a la superficie cuando se varía el largo, porque eso significa que esté en función del largo, significa que la superficie varía si variamos el largo. Bueno, ahí lo piensan ustedes.
El B dice, escribe una función que exprese el perímetro en función del largo y otra en función del ancho. Bueno, el perímetro que va a ser igual a 2 veces el largo más 2 veces el ancho, ¿no? Es la suma de los lados de la figura, el perímetro. Bueno, el perímetro en función del ancho. Bien. Entonces, f de x, ¿qué va a ser? Vamos a tener 4x más x más x, 2x. Si sacamos la cuenta, esto es 6x. Entonces nos da el perímetro de acuerdo a cuánto vale el ancho. Bien. Y después tienen algunas preguntitas como la de dice, ¿qué perímetro y superficie tiene el corral si se utilizaron 2000 metros de alambre para rodearlo con un alambre de 5 hilos? O sea, ¿qué significa 5 hilos? Que si estos son los postes de alrededor del corral, 5 hilos, tengo entendido que son 5 alambres así, ¿no? No, o estoy equivocada. Sí, es eso, profe, me parece. Sí, profe, creo que es eso. Profe, ¿y en ese ejercicio cómo sería? ¿2000 metros cada alambre o entre los 5? Dice que se utilizaron 2000 metros de alambre para rodearlo completo, con el alambrado de 5 hilos. Sería Claro, un entonces, perímetro de 400 metros, ¿puede ser? Y hay que hacer 2000 dividido 5. ¿Cuánto te da? 400. Sería 400. Ah, no, claro. Estamos hablando de un perímetro de 400. Y bueno, después de acuerdo a eso, acuérdense que tiene que tener el doble de largo que de ancho y sacan la superficie. Si el metro de alambre cuesta 0,90, ojalá, no sé cuánto cuesta ahora el metro de alambre. está carísimo, profe. ¿Cuánto sale ahora? El metro no tengo bien, pero los 1000 metros está algo como de 15.000 para arriba. De alambre San Martín. O sea, le sale. Y bueno, si 15.000 pesos salen 1000 metros, ¿no? Más de 15.000. Bueno, 1000 metros. 15.000 dividido 1000 me daría 15 pesos el metro. Bueno, la cuestión es que acá está desactualizado el problema. En unos poquitos años, en Argentina, se desactualizan los problemas de matemáticas. Si el metro de alambre cuesta 0,90, ¿cuál es la función que permite calcular el costo total del alambrado del corral de 5 hileras de alambre en función del perímetro? Bueno, vamos ahora con la actividad 6.
Bueno, acá hay una lista de preguntas para responder en relación a la interpretación de la gráfica que aparece ahí. Tenemos una gráfica y queremos saber si interpretamos lo que nos pregunta. Por ejemplo, el A dice determinar f en 0. ¿Qué significa f en 0? F en 0 significa el valor de la función, en este caso el valor de y, ¿no es cierto? Cuando la x vale 0, porque acuérdense que nosotros decimos f de x es la función, ¿no? Y si a la x la reemplazamos por el 0, yo me tengo que fijar acá en la gráfica. Cuando la x vale 0, ¿cuánto vale la y? Me da 2. ¿Sí? Entonces ahí ustedes después tienen que ver cuánto les da f en 3, f en menos 1, f en menos 3. Después dice, ¿para qué conjunto de números la función f de x es igual a 0? O sea, ahora recién me decía, me daba los valores de la x, yo tenía que decir cuál es el valor de la y. Y ahora nos dice que f de x es igual a 0, sería y igual a 0. Pero la y igual a 0 es cuando la y vale 0, ¿sí? Se coincide con el eje X, ¿no? Pero yo quiero saber de la gráfica, ¿cuáles son los valores? ¿Para qué números? La y me da 0 en la gráfica. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son los valores de X que me dan 0 para la Y? Donde se corta entre 3 y 4 puede ser, y del otro lado entre menos 3 y menos 4. Muy bien. Donde la gráfica corta al eje X en ese valor y en este valor, la función vale 0, ¿cierto? Entonces, si f de x es igual a 0, eso es para los valores, no sé, menos 3,75 será. Como es un conjunto, le voy a poner un conjunto de dos elementos. Menos 3,75 es un elemento. Y el otro que sea, bueno, ahí el 3,75 positivo. ¿Estamos? Bueno, después me pregunta para qué conjuntos de números f de x es mayor a 0, es más grande que 0. Fíjense, f de x ustedes lo pueden leer como y. ¿Cuáles son los valores de y para los cuales la función es mayor a 0? No, perdón, cuando la y es mayor a 0, ¿cuáles son los valores de x? Mire, mayores a 0, ¿quiénes serían todos? Los que están por arriba del eje y. Del eje x para arriba tengo todos los valores de y positivo. ¿Se entiende o no se entiende? Digo, del eje X para arriba, esta parte que estoy pintando en amarillo del plano, todos los puntos de la gráfica que aparezcan en el plano arriba del eje X,
van a tomar valores positivos de la función. Y todos los valores de la función que estén por debajo del eje X van a tomar valores negativos de la función. Entonces, ¿para qué valores, para qué conjunto de X la Y es mayor a 0? Mayor, más grande que 0. F de X mayor a 0. Entonces miro la gráfica, todos los puntitos que están por encima del eje X son estos, ¿no? Es decir, los valores de X que están entre el menos 3,75 y el 3,75, todos esos valores de X en la función me dan valores positivos de Y. ¿Sí? Entonces, la función es mayor a 0, es decir, la gráfica tiene valores positivos de Y. ¿Se entiende? Todos estos. ¿Para qué valores de X? Para los que están entre un intervalo, ¿es cierto? Para los valores de X que están entre menos 3,75 y 3,75 positivo. Un intervalo, ¿sí? Abierto. ¿Por qué? ¿Por qué no pongo cerrado? Y porque justo en esos valores ya no es mayor a 0, justo ahí es igual a 0. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna preguntita? Sí, profe. Bueno. Acá nos pregunta cuál es el dominio de la función f de x. El dominio sería el conjunto de salida de una función, ¿no? Es decir, cuáles son los valores que la x puede tomar. Bueno, acá ya no se ve muy bien, pero ¿qué valores de x toma la función? Y desde acá toma todos estos valores de x. No sabemos cómo continúa, pero al menos por lo que vemos hasta acá, no sé, será entre menos 5 y 5. ¿Cuál es el conjunto imagen? ¿Sí? Los valores de y que toma la función. Y bueno, no vemos bien para si continúa, digamos, solo observamos este pedacito y será, bueno, entre menos 3, más o menos. Son los valores de y, la imagen, ¿no? Entre menos 3 hasta el 4 parece que tiene valores esta función. Para los valores de y que toma la imagen. Bueno, ¿cuáles son los puntos de intersección con el eje X? ¿Dónde interseca la gráfica con el eje X? Bueno, un punto ustedes ya saben que tiene dos coordenadas, entonces en este va a ser menos 3,75 para las X y 0 para las Y. Y el 3,75 positivo para las X, 0 para las Y, es el otro punto acá donde la gráfica corta el eje X. Y bueno, les dejo el G a ustedes, el punto de intersección con el eje Y. Bueno, a ver, vamos con el 8. Vamos a hacer uno. Vamos a hacer el B.
Bueno, recuerden dar una nueva leída a la teoría completa antes de resolver las actividades, ¿sí? Porque acá entran muchos conceptos teóricos en juego. Bueno, entonces, la actividad 8, vamos a hacer el B, dice, interpretar las siguientes relaciones representadas gráficamente, indicando A, si es relación funcional, cuál es el dominio de la imagen, intervalos donde la función es mayor a 0, donde la función es igual a 0, donde es menor a 0. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento, es decir, cuándo crece y cuándo decrece la función. Y la intersección con los ejes, que es donde la función corta al eje X y donde la función corta al eje Y. Por ejemplo, el A es una relación funcional. Sí, profe. En el A no es relación funcional, porque fíjate, si yo tomara el valor de X3, ¿cuántos valores de Y le corresponden? Ahí tengo uno. Entonces acá tengo un mismo elemento al cual le corresponden dos imágenes distintas. Entonces esta no es función. Como no es función, no vamos a analizar nada de esto, ni el dominio, ni la imagen, nada. ¿Ah? En el B, ¿es función? Ese sí tiene pinta de ser función. Si nosotros miramos, al menos lo que está representado acá gráficamente, a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Por lo tanto, esto sí es función y le vamos a analizar las cosas que dice. Ahí. Bueno, ¿cuál es el dominio? Bueno, aparentemente serían todos los reales, porque no habrían valores de X que la función no pueda tomar, al menos yo acá no encuentro. O sea, se me hace que esto sí continúa hasta el infinito. No obstante, en el dominio vamos a considerar solamente lo que me aparece acá en la imagen, aunque les digo que corresponde, porque ya lo veo, esto es una función exponencial, ¿no? De cuáles son los valores de X que puede tomar la función, son infinitos, son todos los reales. Así que dominio le vamos a poner todos los reales. Y lo escribimos así, dominio de la función f, el conjunto de los números reales. Imagen de la función f, si los valores de y que pueden tomar. Como ustedes pueden ver acá, la función esta no toma todos los valores de y, sino que algunos. Y de hecho, no pasa del 0 para abajo. Entonces, fíjense, los valores de y que toma van del 0 al infinito positivo. Entonces, la imagen de la función f vamos a poner 0, más infinito. Intervalos donde la función es mayor, igual o menor a 0. Esta función, ¿dónde es mayor que 0? Y bueno, para todos los reales, para todos los valores de x, ¿sí? Entonces, f de x es mayor a 0 porque no tiene valores de y negativo. Es mayor a 0 para... En este caso es para todos los reales. O sea, lo podemos escribir para x que pertenece a los reales.
igual a 0, no hay un punto de corte porque no pasa del eje X para abajo la gráfica, entonces puntos de corte con el eje X no tenemos. Por lo tanto, cuando la función es igual a 0, nunca. Sí, no existe un X que pertenezca a los reales, tal que la función sea igual a 0. Es decir, no hay puntos de corte con el eje X. Menor a 0 tampoco, la función no es menor a 0. ¿Sí? No tiene valores negativos. Entonces, como si no existe un X que pertenezca a los reales, tal que la función sea menor a 0. ¿Qué más? Intersección con los ejes. Bueno, con el eje X no hay intersección, pero con el eje Y sí. Entonces ahí tenemos intersección con el eje X vacío. Intersección con el eje Y es el punto 0 para las X, 1 para las Y. ¿Bien? Bueno, entonces, el A era así, este es el ítem B, este es el ítem C. Intervalos de crecimiento, el D nos faltó, este es el M, salte el D. Bueno, el D de dedo, ¿dónde la función crece y dónde la función decrece? ¿Qué les parece? Por la gráfica que ven ahí ustedes. Esta función decrece en algún momento, tiene intervalos de decrecimiento. Tenemos una definición para el crecimiento de la función o para el decrecimiento de la función. Lo vieron en la teoría. Dice, si nosotros tomamos dos valores de X distintos, un X1 y X2, tal que X2 es mayor, ¿sí? Más grande que X1, si el valor de la función en X2 es mayor que el valor de la función en X1, entonces la función es creciente. Si tomamos dos valores, X1 y X2, de tal manera que X2 sea mayor que X1, pero el valor de la función en X2 es menor que el valor de la función en X1, entonces la función es decreciente. Por lo que observan acá, la función esta tiene algún intervalo, hay algunos valores de X donde la función vaya decreciendo. Es decir, que los valores de Y vayan disminuyendo. Si leemos la gráfica con los valores de X de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Si la leemos de acá para allá. Vamos moviéndonos para la derecha, entonces los valores de X que están a la derecha siempre son más grandes que los valores de X que están a la izquierda. A medida que tomamos valores de X más grandes, como ustedes ven, la función, los valores de Y van aumentando. Entonces la función es creciente. No tiene intervalos de decrecimiento, ¿sí? Entonces vamos a escribir intervalos de crecimiento. ¿En qué intervalo la función crece? Bueno, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Dónde la función decrece? Para ningún valor de X porque no tiene valores decrecientes. De decrecimiento. Ninguna. ¿Se entiende alguna preguntita?
No, profe. Bueno, vamos con la actividad 10. El resto lo hacen ustedes, ¿sí? Tienen más gráficos. Vamos con la actividad 10. Bueno. Dice, dada la recta menos 2y más 6 igual a x, escribir la ecuación de una recta cuya representación gráfica sea una recta paralela, una recta perpendicular, una que no sea paralela, pero que tenga la misma ordenada al origen. Bueno, a ver, les pregunto, ¿cuál es la forma, digamos, nosotros de las ecuaciones lineales, ¿sí? Las funciones, perdón, las funciones lineales, o sea, las que tienen grado 1, cuando la x está elevado al exponente 1, son lineales, ¿no? Tienen una forma, que es f de x igual a por x más b. Una forma general de representarla, no siempre está escrito así. Estas serían las funciones lineales. Las funciones lineales, cuando uno hace una gráfica, la gráfica coincide con una recta. Bien. Su gráfica es una recta, siempre. Bueno, y una recta en el plano tiene dos cosas muy importantes a reconocer, ¿sí? Que una es la pendiente y la otra es la ordenada al origen. La pendiente nos dice cuánto inclinada está la recta. Y la ordenada al origen, fíjense, cuando la x vale 0, todo este término se anula y me queda y igual a b. O sea que cuando la x vale 0, el numerito b, que el numerito b le dicen ordenada al origen, nos indica el punto de corte entre la recta y el eje y. ¿Sí? Punto de intersección entre la recta y el eje y. Bueno, ¿esto lo vieron en la escuela? No me acuerdo, profe. Pero es contenido de la escuela, lo tendrían que haber visto. Entonces, dos rectas paralelas, a ver si alguien se acuerda. Dos rectas paralelas, ¿cómo son sus pendientes? Cuando resolvimos sistemas de ecuaciones de 2 por 2 lo vimos también. Cuando dos rectas son paralelas, ¿cómo son sus pendientes? ¿No eran iguales, profe? Muy bien. Si las rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. Y si las rectas son perpendiculares, Diferentes. sí, son diferentes. Si dos rectas son perpendiculares, tienen pendientes diferentes, pero hay algo más. Bueno, fíjense ahí en el apunte, la profe en la teoría se los voy a explicar. A ver, ¿quién tomó nota? O pueden googlear, si dos rectas son perpendiculares, ¿cómo son sus pendientes?
Si dos rectas son perpendiculares, sus pendientes multiplicadas tienen que dar 1. 1 o menos 1 era. Menos 1, profe. Menos 1 tiene que dar. El inverso multiplicativo cambió de sí. Bueno, entonces en el plano, cuando uno quiere graficar una recta, ¿qué puede hacer? Marcar la ordenada al origen, ¿sí? Esta técnica de graficación se llama punto pendiente. Entonces, primero marcamos la ordenada al origen, 0B. Supongamos que acá está el numerito B, que ese sea el punto de corte. Bien, marcamos ese punto. Y la pendiente, ¿sí? Por ejemplo, si es A, tiene numerador y denominador, ¿sí? Como la pendiente nos da la inclinación de la recta, el denominador siempre nos va a indicar cuántas unidades nos movemos hacia la derecha, ¿sí? MB unidades hacia la derecha. Y el numerito n, si es positivo, nos vamos a mover hacia arriba n unidades. Y si es negativo, nos vamos a mover hacia abajo n unidades. ¿Bien? Supongamos que n fueran menos 3, entonces vamos a poner 1, 2, 3. Acá nos movemos n unidades. Marcamos el punto y luego trazamos la recta que pasa por el 0B. Esta es una técnica, yo les había dado otra que era encontrar 2 puntos de la recta. Ya con 2 puntos se puede trazar la recta. Bien. Entonces, esta es la técnica para graficar marcando el punto, que sería la ordenada al origen 0B, y luego la pendiente de la recta. Bien. Bueno. Entonces dice, nos dan una recta, ¿no? Menos 2i más 6 igual a x. Como pueden ver, esta recta R no está en la forma bonita que tenemos acá, a por x más b. Entonces, si no está escrita de esta manera, no podemos ahí a simple vista, como está, reconocer la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, tenemos que hacer un trabajo para escribir esta recta en la forma a por x más b. ¿Cómo sería eso? Despejando la y, ¿no? Porque acá f de x, esto es lo mismo que si tuviéramos la y, ¿no? Entonces, si despejamos la y, ¿qué nos va a quedar? Menos 2i igual a x menos 6. Y va a ser igual a x menos 6, todo eso dividido menos 2. Y si ordenamos, nos queda x dividido menos 2 es menos 1/2 por x, menos dividido menos más, 6 dividido 2, 3. O sea que si yo quisiera graficar esta recta, voy a usar el GeoGebra. Bueno, tienen dos técnicas ahora, ¿no? Una técnica era la de tomar 2 puntos de la recta, hacer la tablita, ¿no? Darle 2 valores cualquiera a la x y graficar eso, poner esos 2 puntos y trazar la recta que los une, ¿no? Esa era la técnica más básica, más primitiva y sencilla, que es tomar, hacemos una tablita, le damos 2 valores a la x, por ejemplo, si le damos el valor 0, la y vale 3, y si le damos el valor, por ejemplo, menos 2, ¿qué me va a quedar? 1 más 3, 4. ¿Está bien? ¿Me cuentas? Si la x vale menos 2, bueno, entonces ya que hacían ustedes antes, marcaban esos 2 puntos que decían el 0, 3
0 para las X, 3 para las Y. Esa es la ordenada del origen. El otro punto, el menos 2, 4. Y ya, trazando la recta que pasa por esos dos puntos, fíjense que tenemos la recta que nos pide. Bueno, esa es una técnica para graficar. La que yo les estoy explicando ahora es la técnica basada en la pendiente y la ordenada al origen. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en esta recta, ¿cuál es la ordenada al origen? De acuerdo a esto, ¿cuál sería la ordenada al origen? 3. Muy bien. Este es el numerito que nos indica la ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto 0 para las X, 3 para las Y. Entonces vamos al GeoGebra. Ustedes en el cuadriculado de la hoja marcan 0, 3. Esa es la ordenada al origen. Y después la pendiente, fíjense, es negativa. Pero el numerito de abajo, el denominador, siempre me indica cuántas unidades me muevo hacia la derecha. Tengo 2 unidades a la derecha y una para abajo, partiendo de acá, ¿no? De la ordenada al origen. Me voy a mover 2 unidades a la derecha y una para abajo. De acá yo me muevo 2 unidades a la derecha, una para abajo, y fíjense que me ahorré de sacar cuenta, no hice ninguna cuenta. Trazo la recta que pasa por esos dos puntos y ahí tenemos la gráfica de la función. Bueno, ahora nos piden que nosotros escribamos la ecuación de una recta paralela a esta, paralela, y que pase por el punto 2, 5. Si me voy al GeoGebra, ¿qué sería? Paralela. Marco, a ver acá en GeoGebra, ¿qué quieren? Una recta que sea paralela a esta y que pase por C. Bien. Bueno, acá el GeoGebra me lo deja hacer geométricamente. Digo, una paralela a esta que pase por C. Esa es la ecuación que me están pidiendo. Pero el tema es cómo lo encuentro analíticamente. ¿Alguna idea? Lo que sabemos es que las rectas paralelas tienen la misma pendiente. Y la profe les debe haber dado, ustedes tienen la ecuación de una recta cuando se conoce un punto por donde pasa la recta y se conoce la pendiente. Se llama ecuación punto pendiente. Bueno, usando esa ecuación van a poder responder el 1. ¿Sí? Lo mismo para el 2. Fíjense, la ecuación punto pendiente decía que era, a ver, era y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1, si no me equivoco. Esa es la ecuación punto pendiente, donde el punto por el que pasa la recta es x1 y 1. Bueno, y m es la pendiente conocida. En este caso, el punto por el que queremos que pase la recta paralela es el C, 2, 5. O sea, en este caso P tiene coordenadas 2 para las X, 5 para las Y. Y la pendiente, como es una recta paralela, tiene que ser igual, menos un medio. Bueno, reemplazando estas dos cosas en esta ecuación, ¿sí? Vamos a encontrar lo que nos pide el punto AI. O sea, y menos 5 es igual a menos un medio
por x menos 2. Si sacamos esta cuenta, ¿qué nos va a quedar? Menos 1/2 de x, menos 1/2 por 2 me da menos por menos más 1. O sea que y es igual a menos 1/2 de x más 1. Este 5 que está restando pasa sumando. Y nos queda igual a menos 1/2 de x más 6. Esa es la ecuación de una recta paralela a la recta dada y que pasa por el punto 2, 5. O sea, la ecuación de esta recta. ¿Qué es esta que aparece acá? Si despejan la y, van a llegar al mismo resultado. Bien, fíjense, cualquier recta paralela va a tener siempre la misma pendiente porque la inclinación de la recta es la misma. Bueno. Una recta perpendicular. Tienen que hacer a R con ordenada al origen 3. Bueno. ¿Cómo sería una recta perpendicular? Entonces ya sabemos que la pendiente, como tiene que ser el inverso multiplicativo, ¿cuánto me tiene que dar la pendiente de una recta perpendicular a R? Si la pendiente de R es 1/2, para el punto 2 queremos una recta perpendicular. ¿Cómo tiene que ser la pendiente? Diferente, profe. Sí, diferente, pero recién decíamos que multiplicadas las dos pendientes de una recta con su perpendicular, las dos pendientes multiplicadas tienen que dar menos 1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer? ¿Qué numerito yo lo multiplico por el menos 1/2 y me da como resultado menos 1? Dos, profe, creo. Sí. Claro, 2. Fíjense que la técnica más simple es decir, lo doy vuelta y le cambio el signo, ¿no? Pongo el denominador arriba y le cambio el signo. Entonces, la recta perpendicular a esta tiene pendiente 2 y dice con ordenada al origen 3, o sea que tiene que pasar por qué punto. Si dice que tiene ordenada al origen 3, acá, la ordenada al origen, ¿cuál es el punto? Quiere que ese sea 3, ¿no? Entonces el punto por el que pasa la recta tiene que ser el 0 para las X, 3 para las Y. Bien. Ahora, con la pendiente y un punto, pueden utilizar esta ecuación y encuentran lo que pide, la ecuación de la recta perpendicular a R con ordenada al origen 3. Después dice, una recta que no sea paralela a R y que tenga la misma ordenada al origen que R. Bueno, ¿cuál es? El 3. Sino que no sea paralela, significa que tiene que tener una pendiente distinta y no importa cuál sea. ¿Sí? Distinta de menos 1/2. Tenemos infinitos valores distintos de menos 1/2. Bueno, elijan cualquiera. Para que sea, que no sea paralela.
y quiere que tenga la misma ordenada al origen, es decir, que pase por el punto 0,3. Bueno, de nuevo, con esta información y esa ecuación lo van a encontrar. Una recta paralela a R que pase por el origen de coordenada. ¿Cuál es el origen de coordenada? A ver. ¿Cuál es el origen de coordenadas? Queremos que sea paralela, o sea que la pendiente tiene que ser igual, menos un medio. Y tiene que pasar por el punto, ¿cuál es el punto origen de coordenadas? Cero, cero puede ser. Muy bien, 0, 0. Entonces, ya con estas dos informaciones y esa ecuación pueden encontrar lo que piden. Y del 5 que dice, una recta paralela al eje X que tenga la misma ordenada al origen que R. Bueno, si es paralela al eje X, ya la pendiente cambia, porque recién nosotros teníamos la recta que pasaba por 0,3, 2 a la derecha, 1 para abajo. Esa recta, esta es la R que nos daba. Ahora nos piden una recta paralela al eje X y que pase por la misma ordenada al origen que R. Bien, la ordenada al origen de R es el punto A, ¿no? Pero queremos que sea paralela al eje X. Entonces, ¿cómo es la pendiente de una recta paralela al eje X? ¿Qué inclinación tiene? Cero, ¿no? Pero queremos que pase por el punto 0,3. Tiene que tener la misma ordenada al origen, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, si nosotros reemplazamos en esa ecuación y menos 3 igual a 0, que es la pendiente por cualquier cosa, nos da 0. O sea que la ecuación de una recta paralela al eje X y que pasa por el 0,3 es y igual a 3. ¿Qué es eso que tienen ahí? ¿Bien? Bueno. Graficar las rectas obtenidas en un mismo sistema de ejes. Bueno, todas esas rectas que ustedes acá van haciendo las cuentas y van encontrando la ecuación, las pueden graficar y las grafican con el papel y el lápiz. Yo les recomiendo que verifiquen con el GeoGebra y chequen si es que les salió bien. ¿Vamos? ¿Qué les parece? ¿Alguna preguntita? Profe, yo le hago una pregunta. Sí. Fuera de este tema, es por el parcial. ¿Cuánto tiempo vamos a tener ¿Para qué? para hacer el parcial del martes? No tengo idea, pero la profe nunca... ahora estamos grabando, de todos modos. Nunca fuimos muy estrictos con el horario. O sea, siempre han tenido el tiempo que les hace falta, así que... Sí. Bueno, ya estamos en horario de freno la grabación hasta acá, ¿sí? A ver qué les queda después del ejercicio 11, 12. Hallar la ecuación de la recta. Bueno, entonces, con esta información ya pueden ustedes resolver hasta el ejercicio 12. ¿Sí? Vamos a detener la grabación.